John Silence Radio. Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos mapaches genomórficos? Un gran abrazo, un gran saludo a todos. Disculpen mi voz, esto es John Silence Radio, solo que últimamente ha habido mucha contaminación en la Ciudad de México. Incluso ahorita estaba viendo el cielo y parecen los cielos devastados de civilizaciones perdidas al estilo cyberpunk, así todo como amarillo, nebuloso, así. Bueno, ahorita hay una realidad extraña así, ¿no? Afuera. Siento que desde que mostraron la verdadera fotografía, bueno, la única fotografía de un agujero negro, como que se está revolucionando muchas cosas energéticamente en el mundo y en la ciencia, ¿no? Pero déjenme decirles que yo grabé un programa al respecto de esa situación. Lo grabé hoy en la mañana, porque bueno, he tenido tiempo y me puse a terminar de ver una serie que se llama The Haunting of Hill House. Yo ya había visto el primer capítulo y me había dejado muy impresionado. Y entonces, temprano, grabé el programa del día de hoy, lo iba a editar. Y terminando de grabarlo, me agarré maratón de terminar de ver La Maldición de Hill House. La acabo de ver apenas hace 20 minutos. Ahorita me hice un té. Estoy viendo que ya se cayó. Es que yo cuando hago té, lo saco de la bolsita y la bolsita la pongo en la taza para que quede como tapita. Ya se me cayó la bolsita y bueno, para poder hacer este programa, aunque esté un poquito ronco, porque déjenme decirles que estoy fascinado con The Haunting of Hill House. Estoy así hasta lloré, para resumidas cuentas, ¿no? Pues bien, vamos a hablar de esta serie y algunas referencias que encontré en ella y lo que me hizo sentir. Y el programa que grabé en la mañana en relación a otros aspectos, pues lo vamos a dejar para después y esperemos que lo disfruten. Pero pues por ahorita, gracias por estar aquí, por permitirme entrar a tu taller, a tu trabajo, por ir contigo acompañándote en el auto. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestro canal oficial en YouTube, John Silence Radio, y también nos puedes encontrar en Spotify. Ya está también ahí nuestro podcast. Hay dos podcasts, este que es como de reseñas de arte, de terror y de todo el mundo del terror, y otro que es sobre sucesos terroríficos y personas que nos cuentan sus experiencias, ¿no? Pues bien, cuando salió esta serie, que se estrenó el 12 de octubre del 2018, el año pasado, se habló mucho de ella, mucha gente se impactó. Es de terror sobrenatural, su creador fue Mike Flanagan y está basada en un libro que tengo en esta mano, que por cierto tampoco he podido continuar leyendo, que es de Shirley Jackson, La Maldición de Hill House, y este libro guarda una carta que me dieron, terrorífica. Al pasar algunos años les voy a hablar de esta carta y la voy a leer en público, pero ahora no, se los juro que van a pasar 5 años y la voy a leer y se van a quedar con el suspenso de qué es esa carta, ¿no? Lo único que les puedo decir es que me la dio un niño y es una carta de terror, pero no vamos a hablar de ella. Pero en este libro guardé esa carta, ¿no? Y marcó la página en la que me quedé. La empecé a leer, me gustó mucho cómo narra esta escritora Shirley Jackson. Vamos a leer un poquito sobre ella. Guillermo del Toro dice: la novela que revolucionó la manera de escribir historias de fantasmas. Yo creo que no está tan revolucionada porque parece de esas historias de fantasmas de los clásicos, ¿no? Por ahí hay algunos clásicos que escriben historias de fantasmas. Estoy buscando como Henry James. Se me hace como al estilo Henry James, como el autor de 1800 y cacho, ¿no? Fue tan importante esta serie que ha sido renovada para febrero de 2019, fue renovada para una segunda temporada basada en una vuelta de tuerca precisamente de Henry James, que es un proyecto que estamos grabando aquí en John Silence Radio, ¿no? Vamos en el capítulo 1 de 1 hora y cacho. Vamos a terminar también esa novela. Pues bien, la historia trata de unos hermanos
su vida transcurre ya grandes, jóvenes adultos. Y cuando ellos eran niños crecieron en lo que se creía que era una casa embrujada y que después se hizo muy famosa, que se llamaba Hill House. De pronto ocurre una tragedia, se tienen que volver a unir, pero se dan cuenta que esta tragedia está provocada por los fantasmas del pasado, por las reminiscencias, por los ecos fantasmagóricos de ultratumba que se quedaron dentro de su mente, dentro de la mente de ellos, a tal grado que ellos piensan que es una enfermedad mental, que su familia tiene como esquizofrenia, como que en su sangre está eso, porque ven fantasmas y ven sombras y ven cosas terribles. Y vivían así hasta que ocurre una tragedia y tienen que reunirse. Y entonces, a partir de ahí, los capítulos duran 1 hora, son 10 capítulos. Se empieza a tratar cada capítulo de cada uno de los hermanos, de lo que vivió en esa casa y de cómo le afecta en su actualidad, en su vivir diario, el trastorno y la circunstancia de fantasmas que abiertamente no han aceptado haber tenido esa vivencia, ¿no? Yo estoy impactado, la serie te da miedo, de repente gritas, no me había pasado con ninguna serie, te hace reflexionar muchas cosas, es muy hermosa la serie, tiene una fotografía increíble, además toda la serie tiene un filtro azul y verde en la noche y azul para el día, entonces le da un toque muy melancólico. Ahorita vamos a hablar de la melancolía en relación al terror y por qué algunas personas percibimos trabajos al estilo Hill House, al estilo La Maldición de Hill House, de una forma muy muy profunda, ¿no? Pues los protagonistas son los niños precisamente, es Michael Huisman como Stephen Crane, es muy al estilo Stephen King. Joven es un escritor. Tenemos también a Olivia Crane, que es su hermana. Esta chica Olivia me cayó muy bien. A Hugh Crane, tenemos a Shirley Crane y a Luke Crane. A mí me cayó muy bien que ella es una chica que es lesbiana, pero que además tiene poderes. O sea, lo que ella toca, percibe. Como Cordelia en American Horror Story, cuando Cordelia se queda ciega, que todo lo que toca, ella ve como en la mente de la gente, ¿no? Y me gusta mucho porque se ve muy, muy hermosa esta chica y su papel así de lesbiana le quedó increíble y lo desarrolló muy bien. Pues Stephen Crane es el hijo mayor, el que no cree en fantasmas, pero lucró con la historia de Hill House, con la historia de sus hermanos, y escribió una novela y todos sus hermanos se lo achacan, ¿no? Porque pues no hubieran querido que esto saliera a la luz. Es un escritor. Tenemos a Hugh Crane, que es el papá, que por cierto ellos le echan mucho la culpa de todo lo que ocurrió, porque déjenme decirles que en ese transcurso, en esa crisis terrorífica que vivieron en la casa, pues su mamá desapareció. Y no les voy a contar más spoilers, pero tiene mucho que ver con la cuestión terrorífica. Tenemos a Luke Crane, este actor que es Oliver Mansur Jackson Cohen, es un actor inglés, es uno así muy altote. Él es el hijo menor, que es como gemelo, junto con otra chica, que se llama, me parece que se llama Nell, sí, es Nell. Y pues ellos son gemelos, entonces lo que siente uno siente el otro, ¿no? Así como en el anuncio noventero, los gemelitos, sienten lo mismo. ¿Se acuerdan de esos muñecos que vendían en los 90? Bueno, entonces son varios hermanos, déjenme los cuento. Uno es la hermana mayor, es que es el hermano mayor y la que le sigue es otra chica que se llama Shirley, que es como muy mandona y como muy impositiva, y ella trabaja de esas personas que maquillan los cadáveres, ¿no? En las agencias funerarias. ¿Por qué? Pues en la historia te vas dando cuenta por qué cada uno de ellos tiene ese destino, ¿no? Uno es escritor, la siguiente hermana es de estas, de pompas fúnebres. El otro chico se vuelve drogadicto, el gemelo. La otra chica, su gemela vivía muy feliz hasta que de pronto, pues, se muere su esposo. Bueno, pasan un montón de cosas. Pero vámonos a unos comerciales y ahorita regresamos a hablar de esta serie. John Silence Radio.
Bueno, miren, a mí se me hizo muy original dentro de todas las historias, aunque es una historia de terror sobrenatural, a mí se me hace un poquito gótica. Para empezar, todo está súper bien cuidado. Los lugares, los interiores son hermosos. Es una casa muy grande, es como un castillo. Y es una casa, pues que está endemoniada, ¿no? Bueno, no sé si es la palabra, está llena de fantasmas. Y además en esa casa, o sea, las tomas juegan mucho contigo con las tomas, porque en esa casa hay estatuas. Entonces de repente la toma está, por detrás de la toma principal, se ve opaco y ves las estatuas y no sabes si son fantasmas, si es una aparición, si es una persona. Entonces juegan mucho con, pues con tus sobresaltos. De repente salen los fantasmas y ni los esperabas porque las tomas están muy bien cuidadas. Pero antes de continuar con la historia, quiero hablarles un poquito de la raíz. Como siempre hablamos de la raíz de, en este caso, de la melancolía y en relación a los fantasmas, ¿no? Fíjense que a mí, ellos, aunque parezca lo contrario, porque parece que soy muy elocuente y muy divertido y muy sociable, en realidad soy muy antisocial. Nada más tengo como 3 amigos. Más todos ustedes que son mis grandes amigos, pero así en persona solo tengo como 3 amigos. No soy el alma de la fiesta nunca. Em, Tampoco paso desapercibido porque tengo un carácter muy fuerte, pero generalmente no soy sociable. Entonces, me he dado cuenta que siempre he tenido una tendencia muy grande como a la melancolía. Y esto lo relaciono a muchas, a una personalidad como gótica, ¿no? Yo nunca me vestí de negro, siempre pensé que hacía mucho calor en la ciudad para andar de negro. Tengo ropa negra, pero nunca ha sido mi hit. Sin embargo, creo que tengo como el alma gótica. Y me gusta mucho las cuestiones como melancólicas. Y ese es mi estado natural de ser. No es muy saludable porque a veces me entran tristezas como muy profundas, sin sentido aparente. Y de repente tengo lapsos que estoy bien y de repente tengo lapsos que estoy como muy melancólico, ¿no? Soy muy empático con los animales, con algunas personas. Y a veces me pega esa situación, ¿no? La parte emocional, psicoemocional de la gente, como que lo analizo, como que soy vivencial, o sea, vivo soy tan empático que tengo como periodos vivenciales de lo que la gente vive y entonces a mí me afecta mucho esa situación. Mucho, mucho me afecta. Y me di cuenta que en parte esto se ha alimentado mucho por algunas trampas oscuras en las que yo he caído. Por ejemplo, Silent Hill. Han de decir ustedes que siempre hablo de Silent Hill, ¿no? Pero es que es un videojuego que a mí me marcó. Es un videojuego melancólico, que generalmente está relacionado a terror psicológico, en donde se trabaja mucho las emociones de los protagonistas y las cuestiones psicoemocionales del por qué se sienten arrepentidos, por qué se sienten tristes, por qué van a parar a Silent Hill. Silent Hill es un pueblo fantasma, donde hay un demonio que se llama Baltiel, y él ocasiona que la gente sufra en ese lugar, y hay diferentes historias relacionadas entre sí. La historia principal es de una niña que queman y que sobrevive, que quema una secta y que sobrevive y que ese demonio hace un pacto con ella y todas las pesadillas y los terrores de esa niña, que se llama Alessa, pues transcurren y aparecen en ese poblado donde hay una serie de personas que están atoradas, sufriendo. Es como un lugar donde las almas van y sufren. Hay una palabra para esto, pero se me olvidó, déjenme acuerdo. Cuando no te vas al infierno, pero te vas un pasito antes, ¿no? Entonces Silent Hill hace una combinación muy extraña entre situaciones terroríficas en relación a las dimensiones, que también es otra cosa que es muy fuerte. En Silent Hill, que es un pueblo demoníaco, habitualmente si llega una persona no ve todas estas cosas endemoniadas. Silent Hill todo el tiempo está cayendo ceniza sobre ese pueblo por el incendio que hubo y se supone que se siguen quemando unas minas, entonces es como si estuviera nevando pero está cayendo ceniza. Cuando las personas ya son capturadas por el pueblo, por así decir, conocen 2 dimensiones más. Una de ellas es la dimensión oscura y terrorífica, oxidada, terrible, donde aparecen las fantasías terroríficas de Alessa. Otra de ellas es el Nowhere o el lugar
que es como un rompecabezas. Vas por un pasillo en la escuela y entras a una puerta y estás en un hospital, y abres otra puerta y estás en la calle y de repente todo está oscuro. Es como una dimensión completamente distorsionada, con monstruos horribles y así toda oscura, ¿no? Los monstruos que salen en Silent Hill son seres humanoides terribles, como maniquís sin cabezas, con las piernas en los brazos y los brazos en las piernas. Feos, son feos, y todos simbolizan como un dolor, como que están sufriendo mucho, ¿no? Esta es la historia principal de Silent Hill, pero en ese pueblo se desarrollan historias secundarias. Por ejemplo, Silent Hill 2, que es mi preferido, se trata de un señor que su esposa tiene cáncer. Cuando Silent Hill no había sufrido esa tragedia, pues era como un pueblo turístico, entonces ellos van a pasar ahí su luna de miel. Posteriormente, Mary, la esposa, enferma de cáncer y muere. Y después de 3 años les llega una carta. Entonces, para no colgarnos tanto de esta historia, pues resulta que James va a buscar a su esposa, Silent Hill, aunque él sabe que su esposa está muerta. Pero gracias a esa carta que empieza In my restless dreams I see the town, Silent Hill, y donde la esposa le dice que ella quiere volver a verlo en ese lugar, ¿no? Resulta que conforme va avanzando el juego, por alguna extraña razón James se lanza a unos hoyos que hay en el piso. Y se oscurece todo y luego otra vez ya vas caminando normal. Y tú como que no entiendes eso, ¿no? Silent Hill es un lugar muy melancólico, muy, muy solitario. Cuando se vuelve terrible, endemoniado, suena una alarma y entonces todo se empieza a hacer horrible, se empieza a oscurecer. Pero antes de eso, cuando es la dimensión normal de Silent Hill, que es la dimensión de cenizas, te ponen música como muy ambiental, como muy depresiva y son lugares muy bonitos, así como muy desolados. Entonces es esa combinación que les hablo. La cuestión emocional del personaje que está devastado por la muerte de su esposa y que sabiendo la muerta la fue a buscar a Silent Hill. Y esos lugares, ¿no? Ya luego viene la parte de terror, en la cual se pone todo oscuro y terrible, y resulta que salen monstruos muy deformes, que simbolizan a mujeres muy deformadas, muy feas. Para no hacer el cuento largo, resulta que él mató a su esposa. Como él vio muy fea a su esposa, ya en una situación muy deplorable, con una almohada él la asfixió. Pero él no lo recuerda, conforme va avanzando el juego, lo va como recordando, como que de repente se escuchan voces como telefónicas de diálogos de él con Mary, ¿no? Y resulta que, pues sí, él lo había bloqueado en su cabeza, él había matado a su esposa y él no lo recordaba. Y fue a Silent Hill para, de alguna manera, confrontarse a esa situación, ¿no? Y Silent Hill lo llamó porque Silent Hill pues tiene una parte esotérica, mística, demoníaca muy fuerte, ¿no? Que llama a esta clase de gente. Incluso a lo largo de la historia te descubres que hay una chica que cometió suicidio, pero su alma está ahí. Que también hay un gordo que le disparó a un perro. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Que pasan en Silent Hill. Resulta que dentro de ese juego también aparece un hombre terrible, enorme, como de 2 metros, como de 3 metros, que tiene una cabeza de pirámide, que parece de estos inquisidores del infierno, trae una espada gigante y le llaman Pyramid Head. Este tipo representa el miedo de James a aceptar su realidad, a aceptar que él había matado a su esposa. Y no solo es el miedo, sino ese sentimiento que está muy dentro de su cabeza, que lo está torturando todo el tiempo. Porque aunque él de manera consciente olvidó que la asesinó, pues está dentro de su cabeza torturándolo. Y es este tipo que sale con una espada terrible para matarlo. Y que siempre es bien difícil pelearte con él, porque aunque te pelees con él, vuelve a salir y vuelve a salir y vuelve a salir. Y sale de una forma muy, muy, muy oscura, como con una iluminación roja y una música muy estridente, y sale arrastrando la espada y se mueve así como convulsionándose. Terrible, terrible. Y de ahí yo caí en el hechizo de Silent Hill. Aparte de que mi personalidad es melancólica, me encantó ver que exista una historia que relaciona esta parte como psicológica de los personajes con una cuestión terrorífica, con un desapego emocional, con una culpabilidad a lo mejor, y con cientos y miles de ideas y de emociones que los personajes de Silent Hill tienen en la cabeza y que van confrontando conforme vas avanzando el juego. Hay muchos Silent Hill, hay unos muy padres, hay unos más psicológicos que otros, hay unos que no me gustan tanto, pero al final, pues es una obra, yo siempre digo, es una obra maestra de la oscuridad. Y no sé si les pase a los que son de mi época, a los ochenteros, noventeros, pero después de jugar Silent Hill ya no eres el mismo y tienes la sensación de haber ido realmente a ese lugar.
Y por ejemplo, el soundtrack de Silent Hill, la música que no está como loca, así como para convulsionarse, hay música muy tranquila y es parte del soundtrack de mi vida, o sea, siempre las pongo, me gusta mucho y como que concordó muy bien con mi alma, así como melancólica, como oscura, ¿no? Y se me hizo muy padre, porque al final pues soy John Silence Radio, investigador del oculto, y me gusta la magia, y entonces es parte de mi personalidad. Pero Silent Hill sí fue un parteaguas en mi vida, y me dio mucho gusto darme cuenta que existen cuestiones artísticas que tienen esta parte. Por eso me gustó mucho Hill House, porque es como un Silent Hill. O sea, nunca van a Silent Hill, nunca salen criaturas tan monstruosas como en Silent Hill, pero la ambientación, la cuestión emocional, la cuestión profunda de los personajes, sus miedos, sus traumas, la manera de confrontarlos o la manera de huir de ellos, me pareció muy al estilo de Silent Hill. Me gustó mucho por esto. Pero vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Entonces, pues, después de haber visitado Silent Hill, este pueblo maligno, pues me di cuenta que Hill House tiene mucho de ello. Ambientes solitarios, silenciosos, por donde entra un plácido sol extraño de la tarde, una casa antigua, vacía, unos niños que, pues, al final ellos son toda energía y toda luz, pero, pues, que sobre ellos cae la maldición de la casa. Y se ve cuando ya son adultos de qué manera tan terrible los mortificó y los torturó y ahora tienen miedos muy engarzados en relación a lo que vivieron en su infancia. También tiene, obviamente, es una historia de fantasmas. No tengas miedo de que al final tú pienses de que no fueron fantasmas, porque se maneja mucho la parte psicológica, patológica. Llega un punto en que crees que uno de los personajes tiene esquizofrenia y por sus episodios esquizoides se desarrolla muchas situaciones en relación a cuestiones terroríficas. Y sí, yo creo que al final este personaje sí era esquizoide, pero para no va a ser un spoiler porque se van a dar cuenta inmediatamente, la mamá empieza a tener episodios esquizoides. Y llega un punto en que tú dices, la mamá tiene esquizofrenia y de ahí salieron todos los fantasmas. Pero no, o sea, la mamá sí tiene esquizofrenia, pero no salieron de ahí todos los fantasmas. O sea, realmente sí estaban los fantasmas en la casa. O sea, realmente sí hay un ingrediente paranormal. Y eso es lo que a mí me encantó. Hubiera sido terrible que al final hubiera sido solamente una cuestión como de la mente, ¿no? Pero que los protagonistas, ya adultos, han tratado de huir tanto de estas vivencias que se han esforzado muchísimo en manejarlo como una cuestión meramente psicológica. Incluso el protagonista, Steve, que es el escritor, le dice a su padre, le dice, es que mira, mi mamá estaba enferma, tenía esquizofrenia, y todos nosotros tenemos un poquito de esa locura. Entonces, si empezamos a decir que vemos fantasmas, que no sé qué, vamos a terminar igual de locos que mi mamá. Entonces, por eso muchos personajes evitan esa circunstancia de esta serie, ¿no? Están evitando mucho confrontar esta situación del fantasma, pero al final, pues sí los ven. Y si hay fantasmas en la casa, que es una murder house, como en American Horror Story, que sí impulsa a los personajes a cometer cosas inadecuadas, porque hay fantasmas malditos, así canijos, feos, ¿no? En esa casa. Yo creo, fíjense, es considerado uno de los mejores thrillers de todos los tiempos. Dicen que está muy diferente a la novela. Pero aún así, creo que la adaptación quedó increíble. Yo no he terminado la novela, entonces no sé qué tan diferente es. Pero sí, realmente yo creo que es una serie de culto. Yo la vi y bueno, tiene un espíritu tan poderoso, tan hermoso, tan oscuro, que no es posible encasillarla en las series de terror. O sea, ni siquiera las de American Horror Story, que a mí me encantan, les llega a los talones a esta serie. Son buenísimas American Horror Story, pero todas tienen un elemento muy grotesco, de asesinatos muy grotescos, de criaturas muy asquerosas, de circunstancias muy feas, ¿no? En relación a cuestiones de asco, ¿no? Como de gore. Esta serie es muy elegante, es muy bonita, incluso los fantasmas se ven bonitos, ¿no?
Entonces, yo estoy cautivado, estoy contento de que van a hacer una secuela, espero que con la misma calidad. Mm, Tienen la misma fórmula de Party of Five. No sé si vieron Party of Five. Hace muchos años la familia Salinger tuvo éxito porque todos los personajes eran guapos y guapas. Yo había leído un poquito sobre esta serie que a mí me gustó mucho, yo la vi cuando era niño, nunca más pude conseguir sus temporadas, pero me puse a investigar un poquito de ella y dicen que uno de los principales factores es que todos los personajes tuvieran cierta belleza física, ¿no? Y que eso le iba a dar el impulso en esa época que era necesario para que la serie tuviera éxito. Y lo tuvo porque estuvo Nip Campbell, estuvo Matthew Fox, estuvieron otros personajes muy importantes noventeros de esa época. Y esta serie también es así, o sea, todas las chicas están bien guapas y entonces las maquillan de una manera y las hacen ver tan bien que es una serie muy bonita. De repente parece que estás viendo Batman, en la serie animada, por la manera en que manejan la oscuridad, por la manera en que los personajes se comportan, porque hay un filtro como de silencio dentro de la serie, y además hay música muy al estilo Silent Hill, o sea, música trepidante que está detrás de las circunstancias, ¿no? Así como pero no te das cuenta si no eres demasiado observador, porque la música no se sale de volumen, completamente normal. El rodaje fue en Atlanta, Georgia, a mediados del 2017. Y bueno, pues yo la recomiendo mucho, estoy muy impactado, estoy muy contento. Es muy escalofriante, de repente yo decía, ¡ay, qué miedo! Y de repente gritaba, ¿no? Así de repente me daba miedo así lo que salía en la serie y gritaba. Y de repente sí se me escapó alguna lágrima. Por ejemplo, cuando uno de los hermanos da un discurso en un velorio, yo me quedé así de... Sentí mucha tristeza. Y también el momento en que uno de los personajes muere y explica por qué muere, ¿no? Y, pero lo explica siendo fantasma. Entonces, esa reflexión sobre la vida después de la muerte es muy, muy increíble. Casi no se ahonda demasiado en los motivos y en por qué y en quiénes son los fantasmas que están en la casa. Pero los que salen son terroríficos, ¿eh? Hay un señor como de 3 metros que va flotando y va así como con un palo, pero flota completamente. Hay unos personajes, unos fantasmas muy terroríficos. Y la verdad está muy padre. Me gustó mucho. Creo que va más allá de tus expectativas. Si no la has visto, tienes que verla. Creo también que es tan compleja y tan profunda que te va a hacer sentir empatía a algún personaje y vas a tener ahí como algún déjà vu, algunas emociones o algún recuerdo o alguna catarsis o algo va a pasar, porque a mí sí se me escapó así de repente 2 lagrimitas así en algunos momentos. Me sentí identificado con algunos personajes, principalmente con el escritor y la manera de luchar contra sus problemas. Me dio mucha tristeza porque realmente la maldición de Hill House casi destruye la vida de algunos chicos y destruye la vida de otros, ¿eh? O sea, realmente no salen bien librados de esa situación. No salen bien librados. Hay muertes, es triste porque te pasan esa clase así como de recuerdos cuando los personajes estaban vivos y la manera en que luchaban con los miedos que finalmente terminaron con sus vidas. Es increíble, ¿no? En Rotten Tomatoes le dieron un 94% de aprobación. Entonces, casi perfecto, ¿no? Casi al 100%. Dura 1 hora. Es lenta, chicos. Es que así es Silent Hill también, ¿eh? Es lenta y los personajes hablan mucho sobre sus miedos, sobre sus emociones. De repente hablan cosas incoherentes, así como Silent Hill. De repente las tomas son extrañas, los personajes están de espaldas, como hablando con alguien y no hay nadie. Entonces te hacen ver que están haciendo como una cuestión introspectiva, que están como montando un diálogo consigo mismos. Está muy compleja. Puedes ver muchas cosas en ella. Muchas, muchas cosas. Por ejemplo, la raíz, hay un fantasma de una mujer con cuello roto. Esa parte también me pegó muy fuerte. Porque es muy triste al final quién es verdaderamente ese fantasma. Y tú dices, wow, se juega mucho con las líneas del tiempo.
hay como otra dimensión, como que los personajes a veces entran a la dimensión de los muertos y no se dan cuenta, o están ahí mucho tiempo y de repente la dimensión de los vivos pareciese que es la de los muertos. Entonces está muy, muy, muy raro, está compleja, pero se nota el corazón con el que fue hecha, se nota las emociones, la intensidad, el amor. Es una serie hecha con amor y es muy difícil ver eso actualmente, en tanto como en las plataformas como Netflix, como en el cine. Es muy difícil ver películas hechas con amor. Y Hill House está hecha con amor para los que son melancólicos, para los que amamos Silent Hill, para los que tenemos un alma oscura y a la vez sensible, ¿no? Entonces la verdad es que se me hizo muy bonita Hill House. Creo que, como me decía un amigo en la página de Facebook, es considerada de culto, sí. Yo inmediatamente, desde el primer capítulo lo supe. Desgraciadamente yo no, miren, yo no veo la televisión, chicos, no veo la televisión abierta. Y me cuesta mucho trabajo ver series, mucho trabajo. Me gusta ver series, pero pues no, yo no soy de los que pasan las horas viendo series. Porque pues si eso sucediera, pues no existiría John Silence Radio, ¿no? Yo, yo empleo mucho tiempo en este canal. Entonces, voy a ver películas al cine y eso, pero no es lo mismo ir al cine un par de horas a echarte una serie de 10 horas. Y entre ayer y hoy terminé de ver Hill House. Entonces, por 10 horas vi Hill House. Y pues habitualmente no hago eso. Entonces, la verdad lo disfruté mucho. Otra serie que también vi así fue Freak Show de American Horror Story, la tercera temporada. También me la aventé en 2 días porque me impactó mucho. No, no las demerito, tienen su parte muy, muy padre. American Horror Story, me encantan. Pero no, o sea, es que esta serie es hermosa. Hill House, La Maldición de Hill House es hermosa, profunda, terrorífica. eh, yo soy muy introspectivo, entonces yo puedo pasar mucho tiempo observando una escena y no me cansa. Y esta serie así es, de repente las escenas son muy largas en un mismo lugar, pero me gusta ver los detalles. Entonces tendrías que ser esa clase de personas que pueden soportar alguna serie a veces un poco lenta, porque esta de repente es así. Entonces no es de mucho terror, así de... no, más bien son cuestiones profundas en relación a los miedos de los personajes. Muy padre. Espero que la vean y que me digan, pues aquí en los comentarios, cuéntenme cuál fue su experiencia con esta serie, La Maldición de Hill House. Qué bueno que hacen cosas de tremenda calidad en relación al terror y a los fantasmas. Nos cuenta la historia de la familia Crane, cómo a través de sus recuerdos, a través del ímpetu por encontrar a su madre, se encuentran con fantasmas, con oscuridad, con una casa que los llama, porque es una murder house, recuerden, o sea, la casa está viva, bueno, bien la casa está muerta y está endemoniada, y de alguna manera llama a la gente, ¿no? Quiere que caiga en su maldición, quiere estar ahí. Y bueno, este dolor y los traumas a través de una lente moderna, porque se ve moderna la serie, bonita, familiar, que también tienen, son relaciones modernas. Dicen que el lenguaje de la maldición de Hill House sí está plasmado en la adaptación de la serie, ¿no? Pero bueno, miren, les voy a leer un poquito de la novela para que vean cómo de alguna forma tiene una forma muy, muy bonito de escribir esta señora Shirley Jackson, que fue quien la escribió. Vamos a abrir y vamos a leer el inicio y luego vamos a leer una parte al azar. ¿Qué les parece? A ver qué encontramos en esa parte al azar. John Silence Radio. Y vamos a leer el inicio. Dice, para Leonard Brown. Y esto es un pequeño fragmento. Recuerden, vayan y compren este libro, vale la pena, hay que leerlo. Shirley Jackson, La Maldición de Hill House. Capítulo 1. Ningún organismo vivo puede prolongar su existencia durante mucho tiempo en condiciones de realidad absoluta sin perder el juicio. Hasta las alondras y las chicharras sueñan, según suponen algunos. Hill House, que no era nada cuerda,
se levantaba aislada contra el fondo de sus colinas, almacenando oscuridad en su interior. Así se había alzado durante 80 años y podría aguantar otros 80. En su interior, las paredes permanecían derechas, los ladrillos encajaban a la perfección y las puertas estaban sensatamente cerradas. El silencio reinaba con monotonía en Hill House y cualquier cosa que anduviese por ella caminaba sola. John Montage era doctor en filosofía, se había especializado en antropología, sintiendo o más bien intuyendo que en este campo podía aproximarse al máximo de su verdadera vocación, el análisis de las manifestaciones sobrenaturales. Usaba su título escrupulosamente porque, al ser sus investigaciones tan completamente acientíficas, tenía la esperanza de que su educación le otorgara un aire de respetabilidad o incluso de autoridad académica. Le había costado mucho dinero y no menos orgullo, pues no era hombre acostumbrado a rogar, alquilar Hill House durante 3 meses, pero tenía la esperanza de que sus esfuerzos serían compensados por el éxito que seguiría a la publicación de su obra definitiva sobre las causas y los efectos de las alteraciones psíquicas en una casa comúnmente conocida como hechizada. Había buscado una casa decentemente hechizada durante toda su vida. Cuando oyó hablar de Hill House, se mostró dudoso al principio, luego esperanzado y por último imparable. No era el tipo de hombre que deja escapar Hill House una vez encontrada. Las intenciones del Dr. Montage respecto a Hill House derivaban de los métodos de los intrépidos cazafantasmas decimonónicos. Ahora, sí escucharon cómo me equivoco cuando leo. Decimonónicos. Se iría a vivir allí y vería lo que sucedería. De entrada, era su propósito seguir el ejemplo de la anónima dama que se alojó en Bellechin House y durante el verano convirtió su casa en una continua fiesta de escépticos y creyentes, cuyas principales atracciones eran el croquet y la observación de fantasmas. Pero los escépticos, los creyentes y los buenos jugadores de croquet son más difíciles de encontrar hoy en día. El Dr. Montage se vio obligado a contratar ayudantes. Esa es una parte, vamos a leer otra, así donde abra el libro. Vean cómo está sonando el libro. ¡Ay, qué emoción! En cuanto cerró la puerta de la habitación azul tras de sí, Eleanor pensó fatigosamente que bien pudieran ser en la oscuridad y la opresión de Hill House las que la agotaban de esa manera, y de repente dejó de preocuparse. La cama azul era increíblemente blanda. Qué raro, pensó somnolientamente, que la casa sea tan horrenda y a la vez tan confortable en tantos aspectos. La blanda cama, el agradable césped, la acogedora chimenea, la comida de la señora Dudley. También lo es la compañía, pensó. Ahora puedo pensar en ellos, estoy completamente sola. ¿Por qué está Luke aquí? ¿Y por qué he venido yo? Los viajes acaban en encuentros de enamorados. Todos pudieron ver que yo tenía miedo. Empezó a tiritar y se inclinó para alcanzar el edredón que estaba a sus pies. Entonces, medio divertida y medio helada, bajó de la cama y se dirigió descalza y en silencio a la puerta de la habitación para cerrarla con llave. No se enterarán de que le puse llave, se dijo, y regresó apresuradamente a la cama. Tapada con el edredón, pronto se encontró dominada por la aprensión mientras miraba la ventana, que brillaba pálidamente entre las tinieblas, y acto seguido se fijó en la puerta. Ojalá tuviera un somnífero, pensó, y volvió a mirar hacia la ventana, y luego por segunda vez hacia la puerta, pensando, ¿se está moviendo? Pero si yo la había cerrado, ¿se está moviendo? Me parece, decidió, que el cuarto me gustará más si me echo las mantas sobre la cabeza. Oculta bajo las mantas en las honduras de la cama, soltó una risita boba, alegrándose de que los demás no pudieran oírla. En la ciudad jamás había dormido con la cabeza bajo las mantas. Hoy he recorrido un trecho muy largo, pensó. Entonces se quedó dormida y a salvo en la habitación contigua. A un lado dormía Teodora, sonriente con la luz encendida. Al fondo del vestíbulo, el doctor, leyendo Pamela, alzaba la cabeza de vez en cuando para escuchar, y en una ocasión fue hasta la puerta y se detuvo un instante, mirando hacia el fondo del vestíbulo antes de volver a su libro. Una lamparita de noche lucía en lo alto de la escalera por encima de las tinieblas del vestíbulo.
Luke dormía sobre su mesilla de noche. No, Luke dormía sobre su... Ya llevamos 2 bloopers, chicos, ¿eh? Luke dormía. Sobre su mesilla de noche había una linterna y el revólver que siempre llevaba consigo. Alrededor de todos ellos la casa parecía meditar, asentándose y agitándose en un movimiento que era casi un escalofrío. A 10 kilómetros de la casa la señora Dudley despertó, miró el reloj, pensó en Hill House y cerró rápidamente los ojos. La señora Gloria Sanderson, propietaria de Hill House, que vivía a 500 kilómetros de la finca, cerró su novela de detectives, bostezó y apagó la luz, preguntándose si se habría acordado de echar la cadena de la puerta principal. La amiga de Theodora dormía, igual que la esposa del doctor Montage y la hermana de Eleanor. A lo lejos, en los árboles que dominaban Hill House, ululó un búho, y al aproximarse la mañana, una lluvia fina y ligera empezó a caer, velada y monótona. Se dan cuenta cómo está padrísimo el libro, chicos, entonces lo tienen que leer. Tenía que hablar de la serie, me gustó mucho. Disfrútenla, búsquenla en Netflix. Son 10 capítulos de 1 hora cada uno. Entonces pues aprovechen que algunos están de vacaciones y tomen este maratón de esta serie de terror sobrenatural estadounidense creada por Mike Flanagan, basada en la novela homónima de 1959 de Shirley Jackson, The Haunting of Hill House. Pues los dejo, chicos, les agradezco mucho que estén aquí conmigo. Pues como recordatorio recuerden, hay muchas cintas ahorita en el cine que deben de ver. Yo no he ido a ver Las Dos Reinas, creo que ya me la perdí. Por ahí también había una de extraterrestres, La Rebelión me parece, también ya me la perdí. Vi Shazam, me gustó mucho Shazam, está muy divertida. Vi Dumbo, creo que tiene un buen mensaje. Vi Cementerio de Animales o Cementerio de Mascotas, creo que es una excelente cinta, si no es una adaptación fiel, como todos los fans de Stephen King que andan diciendo en internet, no me gustó, faltó cuando Jude camina y se cae, ¿no? Así, cosas muy, se fijan mucho en detalles muy pequeños. Claro que fue un gran detalle que hayan cambiado el rol de algunos personajes, pero me pareció interesante porque así conocimos un poquito más el complejo mundo de los muertos. Pues yo creo que está muy bien la adaptación de Stephen King, de Cementerio de Animales. Les mando un gran saludo, un gran abrazo, gracias por permitirme estar con ustedes. Y recuerda, comenta, danos like, suscríbete, copia la dirección de este programa y pégalo en tus redes sociales para que más personas nos escuchen. Esto es John Silence Radio, cambio y fuera. John Silence Radio.